Jueves 29 de mayo de 2025. Bienvenidos al episodio 18 de Debatible. 18. 18 capítulos, Dios mío. Polar, ¿qué hacemos aquí el día de hoy? Nadie ha hecho programa, bien hinchas somos, ¿ah? Es que nosotros tenemos un compromiso con ustedes. Sí, porque nosotros tenemos un formato, un compromiso. Estamos aquí por y para ustedes. Para ustedes, para que entren también a conversar con nosotros del tema importantísimo. Así es. Defensa civil. ¿Estamos preparados frente a los desastres? Vamos a tener hoy un invitado especial que va a estar conectado telepáticamente con nosotros. Sobre todo pronto. porque mañana es el simulacro nacional multipeligro a las 10 de la mañana. Pero realmente estamos preparados para afrontar un desastre natural. Sabemos cómo reaccionar. Tenemos tal vez la mochila de emergencia por ahí guardada. ¿Tú tienes tu mochila de emergencia? En casa de mis padres hay una. No. Tus padres son otra cosa, pero tú tienes una mochila de emergencia. En mi depa, no. Si me quieren llevar, que me lleven. Está caro y ni me gusta del todo, así que... No, pero mis padres sí tienen su mochila de emergencia en casa, mi abuelita también, o sea... Aparte, hay que tener en cuenta que son diferentes las situaciones, las que se atraviesan en Ucayali, en la sierra, en la propia costa. Son diferentes peligros inminentes, pero en el marco de lo que fue en el terrible terremoto del 70, ¿no? 54 años desde el caso de Yungay, ¿no? Donde desapareció por completo un pueblo a raíz de una luz, mientras todo el Perú celebraba el partido de Perú inaugural en México 70. Las cosas estaban muy tristes, claro, y en el marco de eso es que se conmemora esta fecha haciendo este simulacro nacional multipeligro. 3 simulacros durante el año. Ahora, bueno, el año pasado fue en mayo, en agosto y en noviembre. Este año me parece que va a ser el último en septiembre, porque el segundo va a ser también en agosto. Pero bueno, para muestra un botón, ¿no? En la región Ucayali, hace poco, este año, tuvimos un sinnúmero de inundaciones en varios distritos, en varias provincias, y las personas ¿realmente saben cómo actuar? Yo creo que cada vez hemos perdido más ese conocimiento, porque, por ejemplo, el sector La Hollada, ¿de acuerdo? El sector La Hollada, las casas en la selva históricamente se han hecho sobre pilotes. ¿Por qué? Porque sabían que estaban en zonas inundables y todo esto. Pero acá en Pucallpa, como ciudad, yo creo que hemos cometido el error que se ha cometido, por ejemplo, en la costa, de construir en las quebradas secas. Claro. Porque como hace 50 años no baja... Y querer rellenar, además. Hace 50 años no baja agua por esta quebrada. No sé qué es peor, si construir normal con estacas y esto en las quebradas secas o rellenar. Es igual de irresponsable. Y ya pasamos el horario. Sí, es igual de irresponsable y de estúpido hacerlo. Sí. Porque, o sea, es pretender que sabes más que la naturaleza. Tarde o temprano va a volver por ahí. La madre naturaleza que siempre está manifestando. Ya teníamos políticos que titulan o que permiten construcciones y que llevan agua, luz y servicios a zonas que históricamente han sido inundables, pero hace 30 años no se inunda. Pasó. Y sobre todo también porque hay un gran porcentaje de la población de esas zonas que dicen, no, pero nosotros tenemos servicios, no, pero a nosotros nos corresponde el agua, la luz por ley, porque es nuestro derecho, sí, pero es más tu derecho salvaguardar tu vida. Claro, y sobre todo después viene una cosa que va a sonar absolutamente antipopular, pero ¿sabes qué? Tengo derecho a vivir acá, a tener agua, a tener luz, a tener esto, a tener el otro. Y cuando destroza todo por un huaico, por una inundación, papá gobierno, Estado, ayúdame, paga. Oye, que el Estado no hace nada, que el Estado no llega a esta zona. Que no tiene, y tienen toda la razón de que no llega, pero debe llegar a los lugares donde se debe construir según los estudios. Donde se cumple, exacto, aquí, donde se cumplen los requisitos mínimos. Porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo sostenemos en el tiempo inversiones públicas? Claro. Porque hay que tener en cuenta que ese dinero es el dinero de todos. Ponerle luz, ponerle agua, desagüe a una zona inundable, una zona que se va a destrozar, hacer un colegio ahí,
para que luego se inunde, es plata que no se invirtió adecuadamente en un mejor lugar. Yo recuerdo haber hecho varias notas en el sector La Hollada y hablamos de ese sector en específico porque está cerca a la ciudad y que tiene también mucha relación con las quejas o con la atracción de estas personas para vivir ahí, ¿no? Ellos siempre dicen, pero pasa el camión de la basura, pero nosotros tenemos todo. Sí, pues pasa el camión porque, bueno, hay un montón de basura que no se puede acumular en esa zona, pero tampoco es la responsabilidad de las autoridades de estar enviando servicios públicos, porque uno, generan gastos en estos sectores que no tienen que ser reconocidos porque, bien indica la ley, la población no puede vivir en franjas marginales o a menos de 6 metros cerca a un caño natural. Entonces, ¿cómo pueden exigir servicios básicos públicos si no están cumpliendo ellos también? Ojo, esto no es un lavado de cara para los municipios que no recogen la basura o que, ay, tienes razón, Claquín y el Polar han dicho que sí, pues la municipalidad no debería recogernos la basura. Claro. No es que no deberían recogerte, ciudadana de a pie. A ti tienes el derecho a que te recojan la basura, pero no tienes derecho de vivir en un lugar donde te va a perjudicar a ti, donde tú vas a ver afectado. Sobre todo, insisto, cuando nos hemos olvidado de nuestras tradicionales construcciones para vivir en esa zona. O sea, si vas a construir una zona inundable, pues construir sobre pilotes. Y ellos también, otra cosa que mencionan es, ya pues, si nos quieren reubicar, porque tienen la opción de ser reubicados, que nos reubiquen pues por acá, por el centro, porque a nosotros todo nos queda cerca. O sea, también eso es un poco de conchudez y facilismo, porque sí, pues, las cosas cuestan, todo cuesta. Entonces, si vas a querer vivir en un lugar cerca al centro, pero que te genera durante gran parte del año gasto y pérdida, ¿de qué estamos hablando entonces? Y no solo eso, o sea, el tema del asistencialismo a lo que nos ha sometido el gobierno y la historia y ese pan y circo con el que tratan de mantener calmadas a las grandes masas y al pueblo, es algo que realmente adormece a la gente, sí, y la ha convencido de que, por ejemplo, las invasiones son buenas. Las invasiones son buenas, ponerme en la franja marginal es bueno y te tengo que obligar a que me hagas caso. Oye, o sea, ¿quién vive gratis? Claro, ¿quién consigue un terreno gratis? Yo quisiera un terreno gratis. Claro, entonces, yo también, pero... Vamos, invadamos, pues entonces, ¿esa es la solución? No, la solución es que encontrar un plan de desarrollo, que el gobierno regional, que los municipios provinciales y distritales establezcan un plan de desarrollo urbano, pero no solo en el papel, sino que generen iniciativas como, por ejemplo, lo que fue la urbanización municipal. De esas deberían haber 1000. ¿Por qué? Porque, Kim, objetivamente hablando, ¿tú podrías comprar una casa ahorita? ¿Tú ahorita? Yo ahorita no. Yo tampoco, ¿me entiendes? ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Tenemos que esperar a tener un récord crediticio que nos permita pagar 350,000 soles en el banco y endeudarnos 50 años, o el Estado podría generar en espacios baldíos pequeñas urbanizaciones, no para regalarlo, sino para trabajarlo, para que la gente pague una cuota módica. Y está bien, nos endeudamos 20 años por una casa, pero... Porque son además gastos necesarios Así que es. Tienes que realizar. Yo pago mi alquiler mensual. Claro, pero bueno, o sea, no todos tienen pues un ingreso fijo y se entiende, pero también hay que ser conscientes de que estas zonas están prohibidas porque están arriesgando su vida de entrada, que es pues... El valor más preciado, claro, que debe cuidar el Estado y ustedes mismos. Así es. ¿Y sabes cómo también uno se cuida, Kim? ¿Cómo? Uno se cuida haciendo un paréntesis a toda esta tensión. Uno se cuida comiendo rico, muchachos. Comiendo rico, y para comer rico no se me ocurre mejor idea que irme a Rincón Norteño. El Rincón Norteño es la solución. Es la solución a todos. Ahí uno piensa, uno está escuchando, hablando de todo esto y dice... Hasta ahora me abre el apetito, Polar. Pero es que a esta hora todavía puedes ir al Rincón Norteño, que tiene horario nocturno hasta las 11 de la noche. Revisa toda la carta, disfruta toda la carta del Rincón Norteño en Avenida Unión 401, de lunes a domingo hasta las 11 de la noche. ¡Antojito nocturno! Sí. Tiene la madre gestante está diciendo, como quisiera un cevichito, un tiradito. Ay, amor, ¿qué hago? pero ¿A dónde voy? Al Rincón Norteño. De todas maneras, el Rincón Norteño es la solución. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera semana aquí en Debatible. Y no se olviden que mañana estaremos haciendo el sorteo del primer vale de 100 soles para los seguidores de nuestro grupo de WhatsApp. Así es, que ya vamos a estar dejando el QR
A este Por lado va a acá. estar. Ajá, acá va a estar. Ahí Ni va a bien, estar salga, todo. ni bien salga el roller, va a entrar eso. Así que déjenos sus comentarios, opinen sobre el tema del día, que es el Simulacro Nacional Multipeligro 2025. ¿Cómo se actúa durante una emergencia natural? ¿Recuerdas tú haber participado en simulacros en el colegio? ¿Sabes cómo actuar tal vez durante una emergencia natural, durante un sismo? ¿Tienes alguna anécdota que ha pasado durante un sismo en tu casa, tal vez, que tus familiares no sabían cómo actuar? ¿Tienes tu mochila de emergencia? Ahí está ¿Qué es el lo que QR. tienes ahí? Ese es el QR para Entonces, los seguidores. regrésanos la caña, regrésanos la caña. Regresa. Entonces ya saben, escanea este QR, entra al grupo y participa en el sorteo del vale de 100 soles de esta semana en el Rincón Norteño. Muchas gracias, Rincón Norteño. Entonces, ¿quién? ¿Tú crees que ya invocamos a nuestro invitado de hoy? Lo invocamos, a ver. Vamos a ¿Estás invocar. ahí? Háblanos desde el más allá al más acá. Hola Ivo, buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, Kim, Polarcito, muy un gusto poder ¿Cómo conversar están? con ustedes. ¿Cómo Un están? gusto verte, Buenas noches, tío. está con nosotros Ivo Agüero, él es especialista en defensa civil aquí en la región Cayali. Para mí, una de las personas más capacitadas, si no la persona Sí. más capacitada en temas de organización, en defensa civil Totalmente. y de manejo, y que actualmente, afortunadamente, es funcionario. Entonces, Así es. de alguna manera tenemos el tenemos. respaldo de su conocimiento y su experiencia. Bienvenido, Ivo, aquí a Gracias, Ivo, por Debatible. aceptarnos la entrevista y, por supuesto, por darnos pues toda tu opinión, por estar acá con nosotros para que nos enseñes, ¿no? Finalmente, para que nos des también tus recomendaciones acerca de este tema tan importante como es la prevención. Ivo, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de participar mañana en el Simulacro Nacional Multipeligro? Bueno, ante todo, en primer lugar, agradecerles por brindarme este espacio, porque considero que es importante que estos temas se puedan tocar con mucha más frecuencia. El fortalecer la parte preventiva, la parte de preparación, es siempre tocar estos temas de prevención de una manera mucho más cotidiana, hacerlo mucho más rutinario para que pueda dar el mayor eco posible a la población y que ante una emergencia se puedan mitigar o reducir los daños, ¿no? Que eso es lo principal de participar en los simulacros y de participar responsablemente en esos ejercicios. Sí, justamente estamos viendo en pantalla también, estas son imágenes del Simulacro Nacional Multipeligro de agosto, ¿no? Que se llevó a cabo en el mes de agosto. El punto focal fue en la institución educativa Osvaldo Lima Ruiz, en Manantay. Bueno, como siempre se tiene la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía, el SAMU, pero cuéntanos, Ivo, ¿cómo están articulando en este primer Simulacro Nacional Multipeligro? Bueno, como ya se sabe, el día de mañana, a las 10 de la mañana, en todo el territorio nacional se va a llevar a cabo este primer simulacro nacional multipeligro. Este sistema de gestión de riesgo de desastres, como pueden ver ustedes, es sinérgico, es transversal, es multidisciplinario. Hay instituciones, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los sectores, universidades que contribuyen a este sistema y que muchas veces nosotros como ciudadanos lo ignoramos, ¿no? Y es importante que pueda adoptar esas medidas de preparación y que participe responsablemente desde el lugar de donde esté. Esté en el mercado. Hay mucha gente que lo toma a la chacota, ¿verdad, Ivo? Y lo Desde toman el con colegio, y desde el responsabilidad. colegio además. Así es, por ejemplo, no han pasado, muchas veces yo he estado en colegios dando charlas y lo toman no de una manera seria ni de una manera responsable. Los mismos adultos inclusive no le dan la importancia del caso a estos temas y que al momento de ocurrir una emergencia son los primeros en preocuparse y no saber cómo reaccionar, no saber a qué número llamar, cuál es tu número de emergencia más cercano. Les escuché hablar de la mochila de emergencia, cómo activar tu plan familiar de emergencia. Todos esos detalles son importantes y que contribuyen para poder salvar una vida ante una emergencia. Y por ejemplo, en el caso particular de la mochila de emergencia, Ivo, recordarle a la gente que no es una mochila estándar, no es como un botiquín, tiene que adecuarse a las necesidades que tiene cada hogar y cada familia. Si es que, por ejemplo, tienes niños pequeños, tiene que incluir, por ejemplo, leche en polvo para que puedan. Si tienes mascotas, debe incluirla. Si tienes medicina permanente, debes incluir tu medicina permanente, porque depende de quién va a usar o de qué hogar va a utilizar esta mochila, como debe estar preparada. ¿Es esto correcto?
Así es, la mochila de emergencia es una mochila, puede ser de un tamaño común y corriente, pero adecuada a la necesidad de cada hogar. Por ejemplo, si tenemos en la vivienda personas con hipertensión, en la mochila de emergencia tienes que tener tus pastillitas para los hipertensos. Si tienes una persona diabética, en igual sus pastillitas para la glucosa. Si tienes una persona, por ejemplo, que sufre o se le afloja el estómago, su omeprazol. Es importante que esta mochila de emergencia esté adaptada a la necesidad del hogar y debe contar con 3 puntos específicos. El primer punto es agua sellada, de la marca que ustedes deseen, pero debe ser sellada. O sea, no la lleno en mi bidón. No llenarlo en el bidón, no en el caño, ese tipo de agua no. ¿Por qué? Alimentos no perecibles, comidas enlatadas. ¿Por qué, Ese es el orden. ¿Por qué es importante llevar agua sellada y comida enlatada? Y a veces las personas tal vez no Dicen, saben. mejor le meto mi rosquita, mi ajá. ñuto y le guardo Mi ahí. arroz ahí Mi arroz. Bueno, en este caso, como saben, el agua que se junta o el agua que se recolecta del caño no tiene la higiene suficiente, no es lo más recomendable para el consumo de las personas. Entonces es importante que la mochila de emergencia tenga un agua sellada. Porque Que no te enferme la mochila. La puedes utilizar la mochila de emergencia en cualquier momento. Como ya saben, la emergencia no avisa. Ante cualquier tipo de situación la podemos utilizar. Y como les decía, también importantísimo que recomendamos nosotros tener en la mochila de emergencia fotocopia de los documentos. Ok, interesante. ¿Qué documentos? Valiosa. Por ejemplo, en un incendio estructural tú puedes perderlo todo y puedes retirarte con tu mochila de emergencia y ahí puedes tener fotocopia de tu documento de identidad, tu licencia de conducir y puedes hacer algunos trámites para poder recuperar tus documentos. También es importante en la mochila de emergencia, chicos, que puedan tener dinero en efectivo a manera de ahorro. Por ejemplo, ustedes han visto el día de hoy una lluvia muy fuerte con unos vientos fuertes por el friaje. Sí, así es. Este tipo de vientos puede empeorar y por lo general se corta el fluido eléctrico. No va a haber cajeros automáticos, no va a haber yape, no va a haber el PLIN, no va a haber el código QR para poder yapear a debatible. Claro, entonces, ya estamos muy acostumbrados, ¿no?, al dinero digital. Que tengan dinero en efectivo a manera de ahorro para poder solventarse con algunas cosas que de repente no pueda cubrir la mochila de emergencia. Claro, y si al año, por ejemplo, voy juntando 100, 200 soles, si un día por un desastre X, ¿no?, se vuela parte de mi techo, ya no va a salir de mi bolsillo de un momento a otro, sino voy a tener un ahorradito en mi mochila de emergencia, unos 1.000, 2.000 solcitos, que mensualmente le he ido metiendo 20, 50 solcitos y he ido juntando. De repente nunca lo necesito usar, pero si un día necesito hacer un gasto producto de un desastre natural, una atención médica o una reparación en casa, va a ser mucho más llevadero. Y te lo resumo en un punto, mi estimado Polar. Está ya demostrado que ahorrando un sol en prevención, invirtiendo un sol en prevención, ahorramos 7 soles reconstruyendo. Justamente de eso te quería preguntar. Los gobiernos, antes de aterrizar en Ucayali, ¿las autoridades en el Perú son conscientes del impacto? Esta proporción yo la conocía porque alguna vez tuve una entrevista pude entrevistar al general Chávez Cresta, que fue jefe de INDECI en algún momento, no sé si todavía sigue por ahí, llegó a ser ministro de Defensa. El general Chávez Cresta, él me comentó eso. Cada sol que uno invierte en prevención son 7 soles que se ahorran en reconstrucción, en reparación, en atenciones. Por eso es tan importante la prevención. La prevención y que la población participe, sobre todo porque de nada nos sirve también tantas campañas y que la población no participe, ¿no? Entonces, concientizar a la población es sumamente importante para que no la hagan solamente deudores al momento, uno de los simulacros y otro de los desastres también. Entonces, Ivo, ¿tú consideras que en el Perú las autoridades son conscientes de la importancia de esta proporción de ahorro para el Estado en el general? Se ejecuta, mejor dicho. Yo los escuché decir al inicio del programa que el sistema de defensa civil se originó después del terremoto del 70. El sistema de defensa civil, chicos, tuvo un eje netamente reactivo con un punto de quiebra hasta el terremoto de Pisa.
Ok. En el terremoto de Pisco, las autoridades empezaron a dar cuenta que el sistema era asistencialista y solamente Defensa Civil era para Reactivo. brindar ayuda ante una emergencia. A partir de 2011, con el nuevo cambio de ley de gestión de riesgo de desastres que se denomina ahora, empieza a tender un poco el eje en el tema preventivo, tratar de enfocarse un poco el antes de, el estimar, el tratar de reducir, el tratar de mitigar, pero el detalle es que el recurso es insuficiente. O sea, la ley Ok, está, claro. pero el recurso es ínfimo. O sea, lo que se tiene para invertir en prevención es muy poco en realidad, ¿no? Que con el esfuerzo que se pueda hacer se pueda avanzar poco. Tratamos de avanzar en lo que se puede, pero sí necesitamos que los mecanismos para acceder a un financiamiento de prevención sean mucho más accesibles a nivel ejecutivo. Ivo, sin desarrollar nombres propios de instituciones, ¿cuántas veces te has encontrado con ese comentario de si aquí no pasa nada, ¿para qué vamos a llenar el almacén de alimentos, de colchones, de calamina? Pero que Hace sí, 10 que sí. años no pasa nada. Pero que sí se necesitó ahora con el tema de las inundaciones. Sí, por claro, ejemplo. pero a lo que iba, Ivo, es a que cada sol en prevención son 7 soles ahorrados en reparación, correcto. Pero se aplica Y ahora, la ¿qué región? sucede cuando te sistemáticamente vas llenando tus almacenes versus cuando de un día para otro necesitas tener el almacén lleno? ¿Hay un impacto en la administración pública cuando eres progresivo en tu almacenaje de prevención? Bueno, en este caso, el presupuesto que se asigna para gestión de riesgo de desastres es un presupuesto por resultados. Ok. ¿Ya? ¿Cómo funciona? En palabras un poquito más sencillas, si te asignan 1 millón por un año y ejecutas bien ese millón, las metas que te propones al año siguiente te incrementan, ¿no? Oh, genial. ¿El Eso MEF o tu propia institución? El MEF. El MEF te lo Vale. asigna y conforme vas cumpliendo metas te van incrementando. Eso nos ha pasado a nosotros en la institución donde estoy. Hemos incrementado progresivamente, ¿no? Y eso ha permitido... ¿Cuántos años llevas incrementando, logrando el incremento del presupuesto vamos a decirlo con nombre propio, en la Municipalidad de Coronel Portillo? Bueno, yo ingresé en el año 2021 en el cargo y hemos ya en lo que es parte de gestión de riesgo, lo hemos subido de medio millón a 1 millón de soles. Ivo, Wow. por eso Entonces, es importante pues que los municipios apliquen todas las de la ley, como se dice, ¿no? Porque hemos visto que en las inundaciones, en las últimas inundaciones que sucedieron, algunos municipios no habían hecho pues el trabajo de campo y esta información no se había metido a tiempo al sistema y por eso es que también no se lograba cierto presupuesto en ese entonces. Coméntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, en este caso, como ustedes ya saben, la inundación de este año una inundación no prevista. Claro. En las reuniones o en la parte de gabinete, en la parte antes de inundación, nos decían que era un periodo de lluvias completamente normal, que iba a ser una etapa tradicional de lluvias, lo cual prácticamente a todos los niveles de gobierno, incluido el nacional, agarró con un impacto mucho más fuerte. Inclusive muy similar a la del 2011, donde hubo una inundación bastante gran impacto, un nivel muy similar a ese. Esto ha conllevado a que muchas familias se vean afectadas, no solamente en sus viviendas, en sus sembríos, en los caseríos, ¿no? Pero la atención hubiera sido más rápida también de la conciencia de la misma población. En estos casos encontramos mucha viveza. Por ejemplo, yo Ivo Agüero he estado en el sector de Lollada, debidamente empadronado, pero me voy a Pacacocha e Ivo Agüero, quiero pasarme de vivo y quiero también ser damnificado ahí para poder recibir un kit. ¿Eso qué genera? ¿Han podido identificar a ciudadanos tratando de hacer duplicidad de recojo de ayuda? Efectivamente, y eso ha pasado en todos los municipios, y eso por lo general genera retraso. ¿Por qué? Porque las atenciones en emergencia son fiscalizadas. Entonces, hasta no poder hacer los filtros, una localidad no podía ser beneficiada con ayuda. Entonces, muchas veces el damnificado se quejaba de que el Estado no le atendía. El verdadero damnificado. Mientras que el pericote estaba pasando la gorra en cada municipalidad. Exactamente, pedía al municipio distrital, pedía al municipio provincial, pedía al gobierno regional y se iba al INDECI. O sea, pedía cuatro ayudas a la misma institución. Y había gente que se quedaba sin ayuda.
pero por un grupo Eso es pequeño, vivir. estas personas tuvieran que esperar tuvieran que recibir ayuda hasta culminar ese filtro. Wow. Entonces ahí empezaba la desunión. ¿Por qué a mi asentamiento humano vecino si era atendido, si era ayudado y por qué eso no? Y ese era uno de los factores. Ivo, pero ya, ok, eso es en el momento ya del desastre, pero en el antes, vámonos un poquito más atrás, cuando ya cuando ya se estaba dando la inundación, brevemente, por favor, ¿cómo reaccionaban las personas, los vecinos de esos asentamientos humanos? ¿Han procedido, Bueno, ¿han procedido correctamente en la protección? ¿Sabían cómo actuar? Nosotros hemos hecho un trabajo desde agosto del año pasado, chicos, con sector Ollari y sector Pacacocha con 22 asentamientos humanos. Okay. En las primeras 2 semanas de la inundación, con esos 22 asentamientos humanos, cerca de 1.000 familias reaccionaron y pudimos trabajar articuladamente con ellos. Pero también había un grupo que no le tomaba la importancia del caso y ellos eran los que no sabían cómo reaccionar y cómo evacuar hasta que tuvimos que aperturar los albergues temporales, ¿no? Nuevamente, la importancia de la prevención. La importancia no solo de la prevención, Kim, sino de tomar conciencia. O sea, nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia y actuar responsablemente. Les pongo un ejemplo chiquito a los dos. Por ejemplo, sus celulares tienen los números de emergencia. Sí, claro, registrados. El puesto de salud más cercano a sus viviendas, algún contacto de emergencia, y es algo rutinario que de repente puede sonar redundante, pero a la hora de la hora es más que responsable y te puede salvar la vida. Claro. Entonces, Ivo, ese cambio de chip tenemos que aplicar. Ivo, quédate con nosotros, por favor, para el Vamos siguiente a la pausa. bloque. Tenemos que ir a la pausa comercial. Y volvemos. Volvemos con Ivo Agüero y seguimos analizando la situación de la defensa civil en la región Ucayali y en el país. Pausa y volvemos. Y estamos de regreso aquí en Debatible y seguimos hoy conversando ¿con quién? Con Ivo Agüero, él es especialista en defensa civil y bueno, nos está dando muchísima información muy valiosa y además, Ivo, yo te quería preguntar acerca de lo de hoy, porque en lo particular no tenía conocimiento de que iba a haber friaje. ¿Qué les ha manifestado la población? ¿Cómo han reaccionado? En temas de prevención, ¿cómo se puede reaccionar también en este tipo de casos? Bueno, en este caso, como ya se sabe, el día de hoy ha entrado el 10º friaje aquí en la selva peruana, donde se estima una mínima de 18 años. Ustedes se preguntarán el 10º, ¿dónde habrá estado el 9º, el 8º, el 7º? Pero, como ustedes ya se imaginarán, son los efectos que el cambio climático hace. Inclusive, chicos, este friaje es común en esta época del año. Así es. Entre los meses de abril, Y después de esto agosto, viene mucho calor, me han dicho, ¿verdad? Bueno, después del mes de agosto vienen las olas de calor, vienen los incendios forestales, los incrementos de temperatura, las sequías, el déficit hídrico. Nuestro país, nuestro querido Perú, es muy enriquecido y tenemos mucha suerte, no solamente en recursos naturales, sino también en fenomenología y desastres también. Ivo, ¿de qué manera? Hay una cosa que sí es inevitable de decir, no hay forma de decirlo bonito. Arquitectónicamente, Pucallpa no se ha preparado a nivel, por ejemplo, drenajes pluviales, de acuerdo, la ciudad sigue inundándose. Y claro, es fácil, o sea, ahí hay una responsabilidad compartida. Por un lado, la infraestructura de la ciudad, Pucallpa, Manantay, Yarina, no está adecuada para los volúmenes de agua, a pesar de que intenta hacerlo, pero no se logra por completo. Pero eso no se Pero por prevé. otro lado, tenemos un tema de que no hay alcantarilla que aguante la cantidad de basura que la gente bota a los desagües. Pregunta, ¿parte de la formación en defensa civil incluye concientizar al vecino, a la vecina, que esa basurita que está tirando ahí va a ser la que va a terminar inundando su casa con aguas negras o con la propia lluvia? No solamente la basura, la obstrucción de los caños naturales, de los cuerpos de agua, de construir obstruyendo los cauces que hacen que esos se cierren y que con una pequeña lluvia se inunden. ¿En qué se resume esto? En que buscamos sensibilizar, buscamos concientizar al poblador, pero es el mismo poblador muchas veces que pone la traba. Diariamente ustedes pueden ver, ustedes mismos que puedan recoger su basura o limpiar sus drenes, la cantidad de residuos que hay y que eso también nosotros como Y la ciudadanos... variedad, Ivo, la variedad. Lanzan a llantas de moto, pañales, todo, colchones. todo. ¿Ah? colchones. Condones.
Sí. Eso, Colchones. por ejemplo, en el caso Condones, puntual... toallas higiénicas, colchones, colchón. no condones. ¿En qué estás Colchón. pensando, Kim? ¿En qué estás pensando? Colchones, no condones, colchones. Yo escuché, Colchones. pero colchones, sí, yo nunca he visto colchones, ya eso sí ya es un poquito quema. Sí. Acá Choca dice que acá el oso nos cuenta que él ha botado un par de veces colchones, dice. Y condones también. Nuestro camarógrafo, no. Wow. Ivo, ¿y por qué hay esta insensibilidad? Porque al final es tirar un boomerang y no querer que te caiga en la cabeza. O sea, yo tiro toda esa basura insistentemente al caño y al que va a terminar afectando es a mí mismo que tiro la basura. O sea, ¿de verdad te ese nivel de inconsciencia en las charlas que has brindado, en tu experiencia? Tan inconsciente es la población de que esa basura, de que ese gesto de botar la basura en cualquier lado, ¿no se dan cuenta que termina rebotando en ellos? Yo te lo voy a responder de esta manera. Esta insensibilidad tiene que darse en un cambio de chip integral. Y te voy a hacer un ejemplo. Todo el mundo sabe que manejar cruzando la luz roja está mal, es incorrecto. Ok. Pero la gente lo hace. La gente sabe que manejar en estado de ebriedad está incorrecto, la gente lo hace. Te sensibilizan, no consumas drogas, no consumas alcohol, igual lo hace. Pasa lo mismo en el tema de riesgos y desastres. No ensucies, no contamines, no obstaculices. Ese chip tiene que cambiar. Y ese chip ya es un poco más generalizado en la mentalidad de la persona. Pero para que cambie un chip bajo la figura que nos estás dando, se tiene que trabajar con los escolares. Y para trabajar con los escolares, se tiene que trabajar con los profesores y con los padres. Entonces, ¿hay presupuesto para hacer toda esta reestructuración mental en la siguiente generación? ¿O ahorita estamos escasos de presupuesto para eso? Mira, en teoría, la gestión de riesgos de desastres brinda presupuesto a todos los sectores. Salud tiene su área de gestión de riesgo, educación en igual forma, agricultura también. ¿Cuál es la realidad de las tres? ¿Cuál es la realidad de las Que tres? esa es la caja chica, porque que lo resuelva Defensa Civil. Tienen recursos, exactamente. Muchas veces la refacción de aulas afectadas lo quieren trasladar a los municipios por falta de recursos. Pero estamos hablando de que la Dirección de Educación tiene un presupuesto para refaccionar en caso de desastre. Pero es muy poco. O sea, hay que ser conscientes que es muy poco. No cubre, no alcanza. Te pongo un ejemplo. En la Dirección de Agricultura, Fernando, al año solamente el Estado le otorga 10,000 soles. Okay. Dime qué vas a hacer con... Para toda la región Ucayali. Para toda la región Ucayali. O sea, la Dirección de Agricultura tiene 10,000 soles al año para la prevención de gestión de riesgo y de desastre en toda la región. En toda la región, y eso lo puedes verificar en la página de Economía y Finanzas. Entonces, si el mismo ejecutivo no te asigna el recurso, pero te dice qué es lo que tienes que hacer, entonces justamente vamos a la pregunta inicial que me hiciste, que se tiene que enfocar los recursos asignados más a la parte preventiva. Entonces, eso es lo que se tiene que idear. Hay modos de financiar prevención, pero tienes que postular, que se llama el Fondesco, algo ya mucho más técnico, que tienes que postular y que tienen que evaluarte y cualificarte para acceder a un presupuesto de una defensa ribereña, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero propiamente para que las instituciones puedan acceder con sus recursos es bastante ínfimo, es bastante poco. Ivo, yo lo que te quería preguntar es precisamente con el trabajo con los escolares. ¿Has visto que los chicos se unen, toman interés en lo que están haciendo en el momento por lo menos del simulacro? Yo recuerdo haber participado en los simulacros y recuerdo que algunos niños lloraban porque decían, dice que va a haber incendio, y lloraban, ¿no? Porque ya obviamente tienes que ejemplificar y meterte en el papel y todo. Entonces los niños suelen asustarse con eso. Pero más allá, ¿logras crear conciencia con esto? ¿Qué te dicen los chicos? ¿Se meten en el papel? Hemos tenido, Kim, una experiencia muy bonita en 3 instituciones educativas aquí en Pucallpa. Le vamos a decir con nombre propio. La primera fue en el 2023 con la Inmaculada, que los 3 niveles se trabajaron y articularon y evacuamos a todo el colegio en un simulacro. El segundo fue el Colegio Guadalupe. Okay. Y el tercero fue Faustino Maldonado.
O sea, los grandes emblemáticos de la región. Claro. Los grandes emblemáticos que trabajamos 2023 y 2024, sí hicimos una labor de capacitación, de sensibilización, agarramos a los directores, a los docentes, padres de familia, que se pusieron la mano y colaboraron y en verdad dejamos un buen precedente, ¿no? Y que se busca que mañana en el Vargas Guerra también el gobierno regional tenga ese mismo resultado. Una invitación de repente no estamos despidiéndonos todavía, pero exhorta por favor a los padres, pónmelo en cuadro entero a Ivo, por favor. Háblale directamente a ese padre de familia, a ese profesor que mañana en Vargas Guerra van a ser el epicentro de este simulacro. ¿Qué le dirías a ese padre, a ese alumno, a ese profesor? No, definitivamente, querido amigo, ciudadano, estudiante, esto siempre tenemos que tomarlo con seriedad, con responsabilidad, participar responsablemente, ubicarte en tu zona de seguridad interna, después del remesón evacuar de manera ordenada, siempre tener la mochilita lista de emergencia y conversarlo en casa siempre con la familia, establecer un punto de reunión en caso no haya señal y aplicar tu plan familiar de emergencia, siempre mantenerse comunicados y trabajar responsablemente porque una familia preparada es una familia que se puede salvar. En ese sentido, invitamos a participar el día de mañana a toda la ciudadanía a este simulacro nacional multipeligro, que buscamos que esto haga eco. El punto focal regional va a ser en el Vargas Guerra, pero como municipio provincial vamos a estar en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza de Armas, donde vamos a hacer el ejercicio propiamente como institución. Ahora, Ivo, yo tengo una pregunta para ti. Regrésanos a 3 cuadros, por favor. Ivo, este simulacro nacional multipeligro, Choquita, cámbianos el QR y ponnos el yape para la mochila de emergencia, por favor. Ivo, este simulacro nacional multipeligro ¿es opcional? O sea, si yo quiero lo hago y si no, no lo hago. Porque muchas veces se siente... En empresas privadas, sobre sí, todo. Claro. O sea, ojo, yo puedo decir orgullosamente y una vez más con nombres propios, yo trabajo en una empresa donde todos los años que yo llevo ahí, cada año es paralizar cada simulacro nacional, y ahorita lo estamos anunciando en las redes de Ochosur, cada simulacro nacional es paralizar la empresa. Pero yo veo que en Pucallpa dan las 10 de la mañana... Y nadie sabe. Algunas instituciones todavía preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué sale? Huelga fuera del Gore, están saliendo. Huelga fuera de la Demuna, están saliendo. Y es como que, oye, ¿y los restaurantes y las oficinas administrativas? Pregunta, ¿están obligados por ley a cumplir este simulacro? Los simulacros, por ley, y están normados por un documento de la Presidencia del Consejo de Ministros, son de carácter obligatorio para toda la ciudadanía y todas las instituciones. El detalle es de que muchas veces el compartir el flyer de un simulacro a veces no vende para las instituciones o para una determinada empresa o para un determinado poblador. Claro. De repente, yendo un poco más a debatible, de repente más likes o más compartir tiene el yapeo a la mochila de emergencia para quien que de repente compartir lo del simulacro. Claro. Ya saben, con el yape, con el QR que está saliendo ahí, puedo tener mi mochila de emergencia, por favor. Entonces, y ahora, ¿quién debería fiscalizar la ejecución de estos simulacros? ¿De quién depende? O sea, de repente un llamado al Ministerio Público, oye, a ponerse salsa, o de repente, no sé, el área de fiscalización de la municipalidad, de las municipalidades provinciales o distritales, ¿quién es el encargado de ver que si yo voy a las 10 de la mañana a una oficina, a un estudio de abogados, a un restaurante, y a las 10 de la mañana pasa como si nada, ¿quién es el encargado de sancionar a esa institución? ¿Hay veedores para eso? Bueno, en este caso, los mismos gobiernos locales nos encargamos de hacer esa verificación, esa fiscalización, pero también entenderán pues que las manos son muy cortas para poder coberturar toda la jurisdicción. Entonces, ya que en esta cultura, regrésanos a 2 cuadros, en esta cultura donde es tan común la cancelación y funar gente, ¿por qué no iniciamos una pequeña campaña para mañana donde en redes sociales funa a aquel local que a las 10 de la mañana no haga su simulacro,
Anuncia en redes sociales, publica en redes sociales, mira, estoy ahorita en el restaurante tal, es la hora del simulacro y nadie hizo nada. Los medios de Imagínate si todas las personas en redes sociales anunciaran o pusieran en evidencia que la gente no está, o que las instituciones o que los negocios no están cumpliendo el simulacro. Claro, o sea, los medios de comunicación podrían realizar transmisiones en vivo por toda la ciudad para ver si realmente se está cumpliendo. Una moto dando vueltas, ¿no? Claro, una moto dando vueltas, porque no solamente es cubrir en el punto focal regional, en el punto focal distrital, sino recorrer toda la ciudad para ver quiénes realmente cumplen con el simulacro. Acá en Ribereña vamos a cumplir de todas maneras, va a salir todos los conductores. Va a ir a pasear por la ciudad a realizar su transmisión en vivo para que vean. Vamos a ver quiénes realmente cumplen con esta ley, además. ¿Qué sanciones ameritan, Ivo, aparte de las... Mi amigo Poler también tenga su mochila de emergencia implementadita. No te preocupes, para mañana... Dice, mis papás sí, dice, y a Polar, tus papás sí, pero tú, le digo, yo sí tengo, yo sí tengo. No, que vives con tu mamá. No, yo lo tengo en mi cuarto. Ahí pero vives con tu mamá. Ivo, ¿cuántas mochilas de seguridad hay en tu casa? ¿Una, dos? Nosotros tenemos una mochila de emergencia, en casa vivimos 3 personas, más una mascota, y que también la mascota tiene que ser considerada dentro del plan familiar de emergencia. Después no van a estar abandonando a las mascotas en las inundaciones. Bueno, en los incendios es un poco más complicado a veces, ¿no? Pero en las inundaciones no, así que hay que llevar a las mascotas también, por favor. Es importante, por ejemplo, designar roles y responsabilidades. Ante una emergencia, en casa, ¿quién baja la llave general? ¿Quién evacúa al adulto mayor? ¿Quién evacúa a la mascota? ¿Dónde se reúnen? ¿Quién tiene que llevar la mochila de emergencia? Son cositas que, conversando del día a día, haciéndolo rutina, se genera una costumbre y se practica. O sea, por ejemplo, hay mañana... que tenerlo marcado porque yo me acuerdo que en mi casa, al menos en algunos años anteriores, me recuerdo que hubo un sismo como a la medianoche y todos salimos corriendo con la ropa encima y nadie sabía qué hacer en ese momento. Entonces es importante saber y delegar funciones. Y de repente aprovechar un espacio mañana en el desayuno o en la cena con los chicos en casa y decirles, miren chicos, si en algún momento pasa esto o aquello, vamos a proceder así. O sea, ya como un tema didáctico familiar, ¿no? Llevar la defensa civil hasta el núcleo de la familia, algo tan simple como tomar un desayuno en familia o cenar en familia y compartir, como una charla tranquila, decir, si es que pasa esto, ¿qué se hace? Yo recuerdo mucho que mi papá, cuando viajábamos, decía, si pasa un accidente, ¿dónde está el seguro? En la guantera. ¿Y dónde está la llave de repuesto? En tal sitio. ¿Y dónde está esto? Y la plata. Exacto. Y en casa era lo mismo, o sea, la llave, había de manera lúdica, ¿no? De manera lúdica había esa enseñanza. ¿Crees tú que se debería invitar en una fecha como mañana a tener en cuenta una charla lúdica con la familia? No solamente mañana, yo pienso que eso debería ser de manera muy constante. Conversarlo por lo menos una vez al día o una vez cada 2 días, para nosotros es un gran avance. Sobre todo con los más pequeños, ¿no? Para que crezcan con eso. Y definitivamente, como lo acaba de decir King, el menor de edad, el niño es el que tiene esa capacidad de recepcionar, de recibir y de aplicar las recomendaciones y de cultivar. Justamente eso, ¿no? A veces los niños son mucho más receptivos, mucho más abiertos a creer la importancia de esto que un adulto con el famoso, no pasa nada, no pasa nada. No pasa así es, nada. así es. No pasa hasta que pasa. Hasta que pasa y ahí sí no sabemos cómo reaccionar. Eso sí es un poquito complicado ya después. Ivo, ¿cuál ha sido el desastre natural más grande de la región Ucayali? Bueno, hemos tenido en los últimos 18, 20 años 3 emergencias grandes. ¿Ya? La primera, la inundación del año 2011, que ha tenido más de 50.000 afectados. De repente me voy un poquito más atrás, Barrio Iquitos, ¿Ya? fue reubicado al kilómetro 6, como le hablaron a ustedes al inicio del programa, la emergencia de Yamagás y la emergencia de este año. O sea, este año entra en el ranking histórico de la región. ¿Y los incendios forestales del 2024 consideras que fue algo también muy urgente, muy preocupante o dentro de lo normal, digamos? No, la del 24 fue fuerte, pero la del 25, la de este año, fue mucho más fuerte. ¿De cuántas personas afectadas estamos hablando? Los incendios forestales. En
Coronel Portillo, solamente en la provincia de Coronel Portillo, más de 20.000 personas afectadas. Wow. Ahora, Ivo, un tema importantísimo que nos estamos olvidando de tocar en Ucayali, el meandro del río Ucayali, que tiene pues un estimado de entre 2 o 3 años que se puede romper. ¿Es esto cierto? ¿Qué información nueva tenemos al respecto? A ver, el meandro del sector Paraguayá, para que la gente un poco lo entienda. Al frente del reloj público. Al frente del reloj público, esa curvita donde están los grifos flotantes, ese es el meandro del sector Paraguayá, que año a año esto va minando, va erosionando en 2 puntos. Que de acuerdo a estudios que ha hecho el Ministerio de Transportes, haría que al romperse este meandro, el río cambie de cauce. Uh-huh. Y que tuviera como riesgo que el río se aleje del puerto de Pucallpa. Pero Ivo, hace como 20 años el río ya se había alejado del puerto, recuerdo. Así es. El río Ucayali es un río meándrico. Al ser meándrico es dinámico. Entonces cada cierto tiempo cambia de cauce y varía. Solamente que ahora en esos 2 puntos posibles de rompimiento que ha dado el Ministerio de Transportes, ya está trabajando el ANA, está trabajando el gobierno regional, está trabajando el municipio, está trabajando el Congreso. Se ha firmado un convenio de la Marina de Guerra con el gobierno regional. ¿Podrías explicarnos un poco sobre eso también, por favor? Sí, el año pasado se ha firmado un convenio para poder hacer un estudio hidromorfológico para que te indiquen en cuánto tiempo se rompería este meandro y exactamente por dónde, ¿no? Para poder ya hacer medidas de mitigación como trenes de dragado, como diques de contención, que un poco traten de mermar el efecto y que el cambio de cauce trate de afectar a la menor cantidad de familias posible. Justo a esto se quería preguntar, Ivo. Frente a situaciones como la naturaleza meándrica del Ucayali, ¿esto se trata de tratar de evitar que cambie el cauce o prevenir a todos y estar listos, señores? Para dentro de 24 meses tenemos que estar listos. Tú, fuera. Tú, preparado. Que el impacto, preparado para el impacto, o tenemos que luchar contra este cambio y decir, no, que mantenga por acá el cauce. O poner, no sé, algunos bloques, ¿no? Algo que pueda evitar, digamos, que el agua vaya a afectar a la población. Lo que se tiene que hacer en este caso son 2 acciones. La primera es reducir el riesgo. Al reducir el riesgo estamos hablando de reasentar a población. De reasentar a población que se encuentra ¿Cuántas personas? En zonas vulnerables. Bueno, estamos entre lo que es Ollada y Pacacocha, es un promedio de 5.000 familias que se encuentran en zonas inundables. Y el tema de reasentamiento es un tema que ya hemos iniciado, pero que es un tema completamente técnico y completamente largo. Para poder reasentar, chicos, estamos hablando de un proceso que por lo menos 2 periodos municipales lo estarían ejecutando, en el mejor de los casos. ¿Y el rompimiento se viene en cuánto? El rompimiento del meandro, en teoría, porque no hay un estudio que lo diga a ciencia cierta, en teoría estaría rompiéndose, pero alejándose de esa parte entre 3 a 4 años. O sea, tenemos que correr. Se tiene que avanzar rapidísimo. Pero eso sí, chicos, lo que sí tenemos que trabajar es en concientizar. ¿Por qué? Porque hay población en riesgo que se encuentra formalizada, que se encuentra sentada ya ante un periodo de tiempo, pero muy distinto es de repente la invasión que se sienta en este año 2025, en este año 2026 y que quieren formar parte de un resentamiento. Entonces, este es un proceso bastante técnico, bastante complejo y que como les he dicho desde el inicio de la entrevista, el deber civil, el apoyo técnico del ciudadano influye bastante. La conciencia del poblador influye bastante para que esto pueda darse de una manera más rápida. Perfecto, Ivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con nosotros ha estado Ivo Aguero, especialista en defensa civil, y nosotros nos preparamos rápidamente para la bajada. Ivo, un abrazo. Nos estamos viendo mañana en el simulacro. Muchas gracias. Nos vemos. Esperamos volverte a tener. Así es, de todas maneras. Nos vamos con la bajada. Estamos de regreso.
Y hoy No nos vamos a ir tan hasta rápido. las 11:30 porque hemos entrado Nos han tarde. cortado minutos al inicio, nos lo dan al Entramos final. tarde hoy, así que hasta las 11:30 nos No, quedamos. no, quieren hacer huelga. No vamos a permitir que seamos acá nos sindicatos. quedamos, Acá no va a haber hacemos sindicatos. Muy bien, tenemos comentarios entonces. A ver, lee los comentarios. Tenemos, bueno, a Darío Podestá, como siempre, gracias Darío por vernos. Dice, la única vez que participé en un simulacro de desastres naturales fuera del colegio fue cuando trabajé para el Estado. A la mayoría de empresas privadas les importa poco o nada. Ojo, y la información que nos han dado hoy día de que es obligatorio y punible, Claro. qué chévere. O sea, Qué de verdad, chévere. chicos, si mañana en la institución vas a un café, estás en algún lugar y no acatan, fúnalos. Fúnalos, ponlos en Graba, evidencia. esto está reglamentado. Hashtag no previene. No previene. Hashtag no previene, Hashtag de no todas previene. maneras. Siguiente ¿Qué más comentario. tenemos? Mira, yo tengo acá unos saludos. Que han llegado, que hay un manchón de Atalaya que nos está viendo. Así, muy bien. Mira, Gracias, acá Atalaya, por dice, vernos. un saludo para Fernando Carrión Abarca, para los hermanos Blanca Liz, Delia y René Izquierdo, para Rude López y para Mari Carmen Díaz desde Cascas, La Libertad. O sea, se ha juntado un muy manchón bien. a vernos, Qué ¿no? lindo, qué lindo. Gracias, chicos y chicas, por vernos. Y también tenemos otro comentario de Darío que dice, eso tiene que ser una broma. 10.000 soles es nada para prevención en toda una región tan expuesta a inundaciones como Ucayali. Cero para el gobierno. Lamentable, y para el gobierno central, y en realidad es estructural, pero podemos quejarnos todo el día del gobierno, podemos quejarnos de la falta de presupuesto, mientras sigamos lanzando ¿sabes por dónde? Por el water, mientras mandamos por ahí plásticos, mientras lancemos un pañal, mientras tiremos colchones y llantas a la quebrada, Mientras no participemos del simulacro. mientras no tomemos también. conciencia de lo que está pasando y de que no es, y aquí, a ver, hazte la coja. No es eso. Es genuinamente tomar conciencia e interiorizar el riesgo al que estamos expuestos Así es. y que tenemos que saber cómo actuar. Enseñen a los niños a participar, sobre todo, como en este simulacro. a mí en el teatro siempre me decían, como ensayas te presentas, como nos preparemos, como ensayemos la emergencia, Así vamos vamos a a reaccionar. Queremos reaccionar bien, queremos que no hayan muertos, queremos que no haya desastre, preparémonos, ¿sí? Ese ha sido el episodio 18 de Debatible. Antes de irnos, quiero enviar un saludo para Alejandro Sánchez, que también nos está viendo como todas las noches. Choca, tranquilo, por favor. Hasta las 6 de la mañana dice Choca que seguimos. Nos quedamos entonces. Acá Bueno, la señora chicos, Clara muchas Benzura gracias. escrito. A ver, tenemos un mensaje de la señora Clara. Apura. A ver. Apura, que Dice, nos lo pongan. primero que tenemos que hacer es tratar de estar tranquilos y seguir el protocolo familiar. Efectivamente, tengamos un protocolo familiar. Tengamos un protocolo en casa que diga cómo actuar frente a esto. Hablemos con los chicos. Así es. Hablemos con nuestros hijos en casa. Y sobre todo recordarles a participar mañana en el Simulacro Nacional Multipeligro a 10 las de la 10 de la mañana. mañana en Ucayali. Va a ser el punto focal en la institución educativa Alfredo Vargas Guerra. Ya saben, donde sea que estén, a tomar las prevenciones del caso y volar. Este ha sido el Todo por programa de hoy. Capítulo 18 de Debatible. Gracias Muchas por vernos. gracias. Chao. Chao.